Este capítulo 5, esta parte del capítulo 5, del versículo 2 en adelante, tiene su dificultad. Si vos lees, toca temas que son intrincados y parecería que no era la intención primaria de Pablo de tocarlos, porque comienza con una oración que no termina. Empieza con una comparación, porque si vos te acordás, Pablo viene hablando de los resultados de la justificación. Que siendo justificados tenemos paz, que nuestro paso por las pruebas hacen que nuestro carácter se fortalezca, tenemos esperanza firme, ese amor en que está fundamentada nuestra esperanza no nos va nunca a defraudar. Y dice el versículo 10 y 11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, bueno, acá tenemos la obra de Jesucristo, es tremenda en nuestras vidas. Hay un montón de consecuencias de la justificación. Y Pablo comienza la segunda parte de este capítulo hablando de las consecuencias del pecado de Adán. Así como la justificación provocó, o Cristo en nuestra vida tuvo consecuencias de nosotros, Pablo comienza diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la lógica es que Pablo concluya esta comparación diciendo que así como el pecado entró en el mundo, la justicia entró por medio de Jesucristo. Esa sería la idea, que de hecho es lo que dice en el versículo 18, como que el versículo 18 completa el versículo 12. Pero como menciona a Adán, al pecado y a la muerte, da la impresión que Pablo se dio cuenta de que tiene que aclarar este tema. Entonces, como que en vez de terminar esa oración, hace una pequeña digresión sobre este tema, Adán, el pecado y la muerte. Y damos gracias a Dios por esta digresión, porque nos abre un panorama que de otra manera no tendríamos. Una revelación tremenda sobre este tema, sobre Adán, sobre el pecado y sobre la muerte. Así que vamos a leer en los versículos 12 hasta el final. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, realmente un pasaje no fácil de interpretar, no fácil de leer, pero riquísimo. Y yo creo que si no estuviera este pasaje, no podríamos apreciar de manera justa lo que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró al mundo por un hombre. Ustedes saben quién. Adán. Esto quiere decir que Pablo toma toda la historia del Génesis, la historia de Adán y Eva, como literal, como cierta. Esto ocurrió, es histórico. No podemos alegorizar la historia de Adán y Eva. No podemos pensar que es un cuentito, que es una metáfora. Esto ocurrió. Porque si nosotros menospreciamos la historia de Adán y Eva, entonces estamos minando la obra de Jesucristo desde la base. No entendemos el verdadero significado de lo que hizo Jesucristo. Y él mismo habla de el Génesis como historia verdadera. Fíjate que en Mateo 19:4 dice: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, tenemos que entender que la historia del Génesis es historia verdadera. Son hechos concretos. Y Pablo dice que Adán es el primer hombre, y de Jesucristo habla como el segundo Adán. No puede existir el segundo Adán si no hubiera existido el primer Adán. Entonces dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Adán es el responsable de que el pecado haya entrado en el mundo. Y esto puede llamar la atención porque cuando nosotros leemos Génesis, vemos que Adán no fue el primero en pecar. La que pecó primero fue Eva. ¿Te acordás? Sí. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea que Eva fue la que le dio a Adán para que pecara. Ahora, Adán fue el primero en ser creado y él recibió la instrucción de Dios. Él fue puesto como la cabeza de la creación. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y como vio que esta tarea no era sencilla, dice acá la escritura, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, conocemos la historia, trajo todos los animales, les dio nombre. El versículo 21 dice: entonces Jehová Dios
hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto es lo que se conoce como la edad de la inocencia, ¿no? No se avergonzaban. Ahora, Adán recibió el mandamiento de Dios y él era el responsable de su mujer. Entonces, no sabemos cómo ni por qué él no estuvo con su mujer cuando fue tentada por la serpiente. No la cuidó como debía. Y lo que dice la Escritura es que Eva fue engañada, pero que Adán pecó en pleno conocimiento. Mirá lo que dice 1 Timoteo 2,14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, Adán es el responsable de que el pecado haya entrado al mundo. Y como responsable, él dejó que el pecado entrara, porque hasta ese momento lo que Dios había hecho era todo bueno. Adán abrió la puerta al pecado para que entrara con toda comodidad. Y con el pecado, dice, entró también la muerte, como Dios se lo había prevenido. En Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le había dicho: si no me haces caso, si transgredís mi mandamiento, vas a morir. Y él transgredió el mandamiento y entonces pecó y dejó lugar a la muerte. Entonces, allí comenzó el proceso de morir. Adán trajo la muerte a toda su descendencia, no solamente a su descendencia, sino también a todo ser vivo. Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dice: así la muerte pasó a todos los hombres. Por Adán entró la muerte y a toda la raza humana. Pecado y muerte van juntos, no se pueden separar. Y la pregunta que Pablo parece tratar de responder sería: ¿por qué causa? Por el pecado de Adán todos pagan, todos mueren. ¿Por qué el resto de la humanidad debe pagar por el pecado de uno solo? Y la respuesta es: por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora vos podés pensar que está diciendo, bueno, que después de Adán todas las personas cometieron pecado y por eso mueren. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo Pablo es que la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron en Adán. Adán, en un sentido, es el representante de toda la humanidad. Esto es algo que tenemos que entender y que no es fácil, porque esta mentalidad nuestra, que es individualista,
cada uno se hace cargo de lo suyo y no podemos hacernos cargo de los demás, pero no es así en la mente, en la escritura, en la forma de pensar. Si vos te acordás, por ejemplo, que en Josué, Acán, ¿te acuerdas? Acán escondió un poco de botín del enemigo y el Señor dice, Israel pecó. Había pecado Acán, pero dice, Israel pecó. La idea de representante es común en la Escritura. Incluso hoy día, si lo pensamos también, nosotros, si no sé, pónganse que el presidente declara la guerra a otro país, por la decisión de uno, estamos todos involucrados. Pero esta idea de que el representante también tiene que ver con que un hombre que nos representó para que entre el pecado en el mundo, otro hombre nos representó para que entre la justicia. Entonces, la idea del representante es muy fuerte. Pero también tenemos que entender que Adán era la humanidad. En Adán estábamos todos. En sus lomos, tomando un término de la Escritura, estábamos todos ahí. Entonces, cuando Adán pecó, pecó la humanidad. Y de ahí la humanidad cayó. Todos pecamos. Y la prueba de esto es que a partir de ese pecado, todos mueren. Más allá de que una persona haya alcanzado la edad de pecar, muere. Quiere decir que está sufriendo las consecuencias de su naturaleza pecaminosa. El pecado de Adán está infectando toda su descendencia. Nos incluye a todos, nos es imputado a todos. ¿Se entiende? La muerte de nuestras vidas. Claro. Entonces, esto hace que nosotros pequemos porque somos pecadores. Ya es nuestra naturaleza, no es que somos pecadores porque pecamos. ¿Se entiende? La idea es que nosotros ya nacemos con pecado y por eso pecamos. Esta es la doctrina del pecado original. Por el pecado de uno, todos recibimos las consecuencias. Y es una doctrina incómoda, ¿no? Pero en realidad esta doctrina hace que nosotros entendamos cuál es nuestra naturaleza y que nos demos cuenta de que si no es por la gracia de Dios, no hay manera de que podamos ser justificados. Entonces, todos mueren en Adán y todos son justificados en otro hombre, en Cristo. Y si pensamos esto, nos damos cuenta de que esto es la perfecta justicia. Por un hombre, todos mueren. Y como es perfecta la justicia, por un hombre, por la obra de un solo hombre, podemos ser justificados. Es tremendo. Tremendo. Y como les decía, esta verdad es incómoda porque vemos un bebé y para nosotros los bebés son completamente inocentes, sin embargo ya vienen con pecado. Y vos ves que no se les enseña a los niños a portarse mal. Ya vienen con ellos. Podemos ver que aprenden solos a ser egoístas, a ser orgullosos. Ahora, esto significa, nos abre una pregunta, los bebés, los niños, que ya vienen con el pecado de Adán a cuestas, si mueren se van al infierno. Esa es la gran pregunta. Solo Dios sabe. Sí. Y si bien no hay una respuesta tajante en la Escritura,
si bien, porque fíjate lo que dice David en el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. La Escritura dice eso. Nosotros somos concebidos en maldad, en pecado. Venimos al mundo ya con el pecado en nosotros. ¿Esto hace que estemos condenados a muerte? Bueno, si bien, como les decía, no hay una respuesta concreta, no es que en ningún lado de la Escritura dice los niños son salvos o los niños no son salvos, podemos ver o inferir la respuesta en la misma carta de los Romanos, en el famoso versículo 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entendidas. O sea, la persona, aparte del pecado de Adán, es responsable de sus propios pecados porque Dios se ha revelado a todos con la creación, con las cosas hechas. Solo basta mirar las cosas hechas para entender que Dios existe. Pero aquellos que no tienen capacidad de entender todavía, de razonar, entonces, como dice acá, entonces sí tienen excusa. Entonces, Roberto, todos aquellos que no tengan capacidad de entender, no niños, inclusive adultos. Incluso adultos que no tienen la capacidad de entender. De hecho, el mismo David que escribió, que acabo de decir, el Salmo 51, en maldad ha sido formado, él tenía la seguridad de que se iba a encontrar con su hijo muerto. En 2 Samuel 12:23 dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podrá yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Estaba seguro de que se lo iba a encontrar en el cielo. Entonces, aunque no podemos tener ningún tipo de afirmación dogmática, conociendo la gracia y la misericordia de Dios y entendiendo que el sacrificio de Cristo es suficiente, podemos pensar que, bueno, el pago del Señor Jesucristo alcanza también a aquellos que no tienen poder de decisión todavía. De todas maneras, sabiendo lo compasivo que es Dios, sabiendo lo misericordioso y amoroso que es, podemos estar seguros de que nadie les ama más que Él. Así que, si bien no podemos hacer un dogma de esto, yo particularmente estoy seguro de que aquel que no puede entender podría levantar excusa. Y Dios dice: el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. El Señor decía, ¿no?, que el reino de los cielos se tiene que hacer como niño. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora Pablo dice que cuando Adán pecó, dice que el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y da un argumento realmente sorprendente, y yo creo que insuperable. Porque él dice: antes de la ley había pecado del mundo. Adán pecó desobedeciendo una ley, un mandamiento de Dios. Muchos años después, siglos después, Moisés trajo la ley dada por Dios, donde se declara claramente lo que Dios permite y lo que no. Pero entre Adán y Moisés hubieron millones de personas que no tenían ley, que no pecaron a la manera de Adán, o sea, transgrediendo un mandamiento, no tenían ningún tipo de mandamiento.
Entonces nosotros podríamos pensar, bueno, estas personas, al no tener ley, dice, si no hay ley no se inculpa de pecado. Estas personas pecaban, pero no tenían ley. Estaba bien, estaba mal, supuestamente. Claro, entonces no se puede inculpar de pecado. Sin embargo, en ese tiempo reinó la muerte. Todos morían. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces Pablo está diciendo, morían ¿por qué? Por el pecado de Adán. Ellos venían ya con la naturaleza pecaminosa y en realidad traían la culpabilidad de Adán y su propia culpabilidad, porque en realidad no estaba la ley de Moisés, pero sí había una ley. ¿Cuál ley? La ley escrita en sus corazones, que habla en Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto es, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Tenían su conciencia. Pero, dicen, podríamos pensar que no se les puede inculpar de pecado, entonces no tendrían que sufrir las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Sin embargo, todos morían. Todos morían. Habla de transgresión. Transgresión que es pecar conociendo la ley. Es rebelión, quebrantamiento de ley. Pero transgresión y pecado no siempre son la misma cosa. Se puede pecar sin transgredir, como la gente esa que estaba antes de Moisés. Y dice que Adán es figura del que había de venir. O sea que Adán, de alguna manera, es una representación o un tipo o figura de Cristo. ¿En qué sentido? Bueno, en un sentido porque Adán es figura de Cristo porque, bueno, Adán impartió a los suyos algo que le pertenecía, el pecado y la muerte. Y Cristo impartió a los suyos algo que le pertenecía, la justificación, la gracia, el don de vida. Pero Pablo también ahora va a hablar de esto, de que es figura, por contraste. Y esto es lo que va a desarrollar ahora en los siguientes versículos. Va a hacer un contraste entre Adán y Cristo. Y el primer contraste es eso, la transgresión de Adán y la gracia de Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bueno, parece un trabalengua, ¿no? Pero el don, dice, no fue como la transgresión. El don gratuito, el don de gracia, sobrepasa en mucho el efecto de la transgresión. Lo que Jesús hizo para bien no se puede comparar con lo que Adán hizo para mal, en definitiva. Por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Esos muchos, ¿quiénes son? Toda la raza humana. Todos los descendientes carnales de Adán. La humanidad entera. Adán entonces fue el responsable de que entrara el pecado y la muerte para toda la humanidad. Por la transgresión. Por la transgresión de ese uno. Y acá el contraste. Por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Entonces, lo que está diciendo acá es que Jesucristo no se conformó solo con contrarrestar el mal que hizo Adán. No se conformó solo con contrarrestar el pecado, sino que hizo mucho más. Y esa palabra mucho más, esa frase mucho más, es importante, porque ese mucho más abarca todo lo que hizo Jesucristo. Mucho, mucho, mucho más. Gracia, gracia y gracia. En primer lugar, vos fijate que dice que abundaron, su gracia sobreabundó. Y la muerte que Adán introdujo, que es una esclavitud,
ya vamos a hablar un poco más de esto, de la muerte. Jesucristo transformó la muerte física, en ganancia. Para los que están en Cristo, el morir es ganancia. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, en primer lugar, transformó el concepto de muerte para nosotros. O sea, la muerte para nosotros es esperanza. La muerte es muchísimo mejor. Es ganancia. Y cuando habla de muchos, Adán, cuando habla de muchos descendientes, muchos que son de Adán, habla de toda la humanidad. Cuando habla de muchos en Jesucristo, no está hablando de toda la humanidad. Está hablando solo de aquellos a los que les llega la gracia y el don de Dios por medio de la fe. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues fíjate siempre el mucho más. Acá tenés el contraste en que un pecado sirvió para condenar a todos. La lógica sería pensar que todos los pecados que vinieron después traerían mayor condenación. Pero paradójicamente dice, a causa de muchas transgresiones, de todos los pecados vino que Más gracia. la gracia, la gracia que sobreabunda. Entonces la condenación es reemplazada por la justificación. Cristo no solamente canceló el poder del pecado, canceló el pecado, justificó a los pecadores, les dio vida eterna, los hizo miembros de la familia de Dios. ¿Te das cuenta? Mucho más, mucho más. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El contraste acá está entre lo que trajo Adán, el reino de la muerte, y Jesucristo, el reino de la vida. Pero mucho más. Si vos fíjate qué tremendo, ¿no? Porque la muerte es una realidad. Yo no creo que no haya algo más real que la muerte. Las personas no piensan en la muerte, se sorprenden cuando llega la muerte, cuando llega un ser querido, cuando llega alguien, siendo que si hay algo concreto es la muerte. Cuando una persona nace, comienza el proceso de la muerte. Entonces no es el tema de si muere, el tema es cuándo. La pregunta es cuándo solamente. Pero todos vamos a morir. No hay nadie que se escape. Es el 100% de la humanidad que va a pasar por eso. Una frase del mundo dice que está tan segura de que va a llegar que nos da toda una vida de ventaja. Entonces, vos fíjate cómo se malentienden las cosas. Porque pensamos en que nosotros estamos en la tierra, que es el mundo de los vivos. Y pensamos en el mundo de los muertos. Hay los mitos, hablan de la tierra de los muertos. ¿Y la tierra, dónde reina la muerte? ¿Dónde reina la muerte? Acá en Tierra. Acá en la tierra. Esta no es la tierra de los vivos. La Biblia habla de que la gente está muerta espiritualmente. Es la tierra de los moribundos, donde reina la muerte. El reino de la vida no está acá. Es tremendo, ¿no? Y es tremendo pensarlo. Entonces, este es el reino de la muerte, el reino de los moribundos. Es terrible pensar. Y si pensamos en la tierra que pisamos, bueno, está sembrada de cadáveres a lo largo de la historia. Es horrible pensar, pero es así. Y Cristo vino a contrarrestar el reino de la muerte, pero no solamente a terminar con eso. El reino de la muerte es un reino de esclavitud. El reino de la vida
donde ya no habrá más muerte, es un reino donde no solamente vamos a vivir, sino que dice la Escritura que seremos reyes y reinas en ese mundo maravilloso, en el reino maravilloso. Del reino de la esclavitud, de la muerte, pasamos a ser reyes y sacerdotes, dice. En un reino donde todo es vida, donde no hay llanto, no hay dolor. Este reino que estamos ahora es el reino de la muerte. Aquí reina la muerte, a causa del pecado de Adán. Estamos en la tierra de los moribundos. Así que, como por la transgresión, por eso la esperanza que nosotros tenemos La vida eterna. es tremenda. De estar en la tierra de los moribundos a ir al reino de la vida, ¿entendés? De creer en que todo acaba, Claro, a creer en que todo si empieza. todo muere, Eso. todo pasa, todo, absolutamente todo. Dice que el capítulo 8 dice que la creación está como con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esa es nuestra esperanza. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces ahora el contraste entre la transgresión y el acto de justicia. Es como que Pablo está resumiendo lo que estuvo hablando. Entonces dice, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, pero por el acto de justicia de otro vino a todos los hombres. Cuando dice todos los hombres, no está hablando de la humanidad completa, sino los escogidos. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Hay un pasaje paralelo, 1 Corintios 15:22, donde queda bien claro esto. 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, en Adán todos mueren, en Cristo son todos vivificados, pero no todos los que murieron, sino los que son de Cristo. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, por un acto de justicia, vinieron la gracia y el don de la justicia. Perdón, Rolo, ya que estás ahí. Cuando dice Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo, ¿las primicias le llama a los santos? No, Cristo es la primicia. Ah, Cristo es la primicia. Claro. Ah, Cristo es la primicia. está bien. Ok. Entonces, decíamos, la transgresión es un acto de desobediencia. El acto de justicia de Cristo es un acto de obediencia. Por ese acto de obediencia es que vino la justificación. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando habla de ese acto de justicia, está hablando de su sacrificio en la cruz. Pero debemos entender que el sacrificio de Cristo no solo fue la cruz. El sacrificio de Cristo es desde que vino al mundo hasta que se fue del mundo. Él se humilló por completo como hombre. Puede ser. Y el punto culminante, claro, fue la cruz. Pero, dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, a ver, Pablo está diciendo, los hombres son pecadores. Pecaban antes de la ley. Pecaban después de la ley. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Los judíos creían que la función de la ley era que el hombre pueda justificarse. Y Pablo le dice, no es para eso. La ley, en realidad, claro, no vino a solucionar nada, al contrario, vino a mostrar lo mal que está todo. Para hacerlo más evidente. Claro, todo ha sido una bomba para los judíos, ¿no es cierto? Porque
rompe con todo lo que ellos pensaban. Pero él dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Para que el conocimiento del pecado. Claro, desde Adán hasta Moisés no hubo ley. Cuando vino la ley, era para mostrar una lista larga de las cosas que Dios espera del hombre, para mostrar la incapacidad del hombre, para mostrar su debilidad, para que quede claro la necesidad desesperada de un Salvador. Dice Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley me marca la gravedad del pecado y mi imposibilidad de cumplirla. Para eso vino la ley. Entonces, ¿qué hace la ley? Destaca la atrocidad del hombre, del pecado. Hace que el pecado abunde. Ya, pero la buena noticia es que donde abundó la ley, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahí está, la ley vino a eso, a dejar de manifiesta la gracia de Dios. No es por las obras, no es por nada que pueda hacer el hombre, es por la gracia de Dios. Y la gracia hace siempre mucho más, mucho más. Y esto es algo tan maravilloso. Entonces, Cristo hace que todas las consecuencias del pecado de Adán en nosotros sean anuladas y que sobreabundase en nosotros la gracia de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ya no reina la muerte en nosotros, reina la gracia por la justicia. Todas las demandas de la ley fueron cumplidas en Jesucristo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo, dice. Y ahora podemos gozarnos en la esperanza de la vida eterna. Amén. Pablo escribió esta carta porque vemos en Pablo hablando de estas cosas tan tremendas. Habla de pecado, habla de muerte, pero lo que se ve entre las líneas es un hombre lleno de gozo, de amor, de hambre por llevar la palabra. Él estaba en Corintios cuando escribió esta carta. La carta anterior es segunda de Corintios, y donde describe todas las cosas que él sufrió en este mundo, en esta vida, por causa de la obra. Cárceles, látigo, la apedrearon, tantas cosas, frío, hambre. Y ahora, después de estar acá en Corintios, de escribir esta carta, va a ir para Jerusalén, donde él sabía que lo esperaban peligros. Esa era la vida de Pablo. Pero él, ¿de qué habla? De una esperanza sobrecogedora. Esta vida es el imperio de la muerte. ¿Qué puedes esperar de esta vida? ¿Qué puedes esperar? Lo mejor que puedes hacer en esta vida es servir a Jesús, servir a Dios, llevar su palabra. Pero lo que viene después, esa es nuestra esperanza. Ese es el gozo que nosotros tenemos que renovar constantemente en nuestra mente. Y esto es lo que nos transmite esta carta. Un gozo maravilloso y un amor por Dios y por la obra, que solo nos lleva a dar gloria a Dios por este hermano nuestro, Pablo,
por esta carta maravillosa y por la revelación tremenda que tenía él y que nos transmite a nosotros. Amén. 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 Qué tremendo. Yo creo que contraste también, ¿no?